Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Pedro Pablo Amenábar, traumatólogo de cadera de Clínica Alemana, con quien estaremos conversando sobre las prótesis de cadera y su relación con la actividad física. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Laura, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de poder conversar de este tema que es tan interesante, sobre todo para pacientes que tienen o que eventualmente tendrán en algún momento una prótesis de cadera. Las dudas que vamos a estar abordando. Comencemos con lo más básico, doctor. ¿Qué es una prótesis de cadera? Mira, básicamente cualquier tipo de prótesis, cadera, rodilla, tobillo, es reemplazar la articulación por un implante. Una articulación que está deteriorada por un implante que va a tener la misma función, pero al no ser tejidos propios, no duele. Básicamente eso es, en este caso, una prótesis de cadera, en la cual se reemplaza tanto la bolita del fémur como la cavidad que recibe la bolita de la pelvis. Por lo tanto, todo el movimiento se genera en esta prótesis, en este implante, que no es propio y por lo tanto no duele. Doctor, ¿y quiénes son? Porque usted dijo que la necesitan o que a lo mejor la van a necesitar. ¿Quiénes son las personas que necesitan esta prótesis de cadera? Hoy por hoy hay muchas indicaciones de prótesis de cadera para distintas enfermedades de la articulación de la cadera. Pero sin duda la más importante y la que probablemente toda la audiencia conoce es la artrosis de cadera, que básicamente es una enfermedad degenerativa de la articulación que se caracteriza por la destrucción o el desgaste del cartílago de ella. De tal manera que se va gastando igual que un neumático y finalmente termina hueso contra hueso, y eso obviamente genera no solamente un dolor muy incapacitante, sino que también una disminución de la movilidad y un deterioro muy significativo de la calidad de vida. Los pacientes que tienen artrosis de cadera poco a poco empiezan con molestias graduales, cada vez más permanente, más intensa, dejan de hacer cosas que habitualmente hacían, ¿no es cierto? Desde cosas tan básicas como, por ejemplo, ponerse los zapatos, cortarse la uña de los pies, salir a comprar a la esquina, empiezan a necesitar bastones, etcétera, etcétera, lo que obviamente redunda en un deterioro de su calidad de vida, y muchas veces eso se asocia a cuadros psicológicos como depresión, al verse limitado y al verse restringido. ¿Y hay otros pacientes que también puedan necesitar estas prótesis? ¿Esa es la enfermedad más recurrente? Esa es la más recurrente, efectivamente, Laura. Pero también efectivamente existen los pacientes, por ejemplo, que se fracturan la cadera, que es una fractura bastante frecuente en el adulto mayor y que también tienen indicación de prótesis. También pueden haber cuadros de tumores, de otras patologías de orden reumatológico que determinan la necesidad de tener que reemplazar esa articulación por un implante, por una prótesis de cadera en este caso. Y cuando ya se determina que el paciente necesita esta prótesis de cadera, se realiza la cirugía correspondiente. ¿Cuánto puede durar una prótesis? ¿Hay factores que inciden en eso? La durabilidad en términos de cuántos años va a tener ese paciente funcionando su prótesis. Correcto. En ese sentido es una excelente pregunta. Afortunadamente la tecnología nos ayuda en ese sentido. La calidad de los implantes ha mejorado sustancialmente durante los últimos 20 años. Cada vez se están usando materiales más nobles, con menos desgaste y mayor durabilidad. Eso de una u otra manera determina, obviamente, que la duración de los implantes haya aumentado significativamente durante los últimos 20 años. Como ejemplo, los primeros implantes y probablemente todos los que en algún momento hemos tenido familiares que han sido expuestos a una cirugía protésica hace muchos años atrás,
decían que los implantes duraban 10 años y que a los 10 años había que cambiarlo. Eso en la realidad no es así. Hoy por hoy, todos los últimos estudios han demostrado que implantes de buenas casas comerciales, con buen diseño, que pueden llegar a tener durabilidad sobre el 85% 25 años. Ya estamos hablando de que 85 de 100 pacientes a los 25 años está usando su prótesis sin ningún problema. Lo que obviamente refleja que no solamente es una cirugía tremendamente exitosa en el sentido de que los pacientes tienen una recuperación espectacular, sino que también es una recuperación que se mantiene en el tiempo. Doctor, ¿y en eso incide que un paciente tenga mayor o menor actividad física? También es una excelente pregunta, Laura. Ha existido por muchos años la tendencia a pensar de que el aumento de la actividad física deteriora la sobrevida de los implantes. Esto es súper importante porque en el último tiempo la cantidad de pacientes que han sido sometidos a cirugía protésica de cadera prácticamente se ha duplicado. O sea, si uno hace un análisis entre el 2000 y el 2010, se operaron el doble de personas de prótesis de cadera que en los años previos. Y entre el 2000 y el 2020 ha ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, eso tiene varias razones. En primer lugar, obviamente la población está envejeciendo. En segundo lugar, obviamente que se está operando más gente joven. Antes siempre los pacientes eran sobre los 65 años. Hoy día de ese doble de personas que se están sometiendo a cirugía protésica, la mayoría son pacientes entre los 45 y los 65 años. O sea, se están operando pacientes más jóvenes. Y eso obviamente conlleva que es gente más activa, gente que desarrolla más actividad física, que tiene un trabajo activo, que tiene una vida familiar activa, que muchas veces practican o practicaban, ¿por qué digo practicaban? Porque obviamente que la artrosis de cadera determina que los pacientes dejen de hacer ciertas actividades deportivas, teniendo que restringirse a cosas que generen menos impacto y por lo tanto que les duela menos. Pero sin duda que hay gente que en algún momento realizó actividad física y que quiere volver a hacerlo. Ahora, yendo puntualmente a tu pregunta, es súper importante saber que los pacientes que vuelven a tener actividad física son sobre todo aquellos pacientes que desarrollaban actividad física previa. O sea, es raro decir yo quiero jugar tenis después de la prótesis de cadera si tú nunca jugaste tenis antes de la prótesis de cadera. Parece bastante obvio, pero efectivamente es así. Cuando uno evalúa los grandes grupos que vuelven a tener actividad física importante, son aquellos que realizaban actividad física previa y que tuvieron que dejarlo por su artrosis. ¿Ok? Ahora, del punto de vista científico, de lo que está demostrado y lo que no está demostrado, te puedo decir que no existe evidencia científica que demuestre que el desarrollar actividad física de impacto disminuya la durabilidad de los implantes. Los consejos de opiniones de expertos, ¿okay? Que va más allá de la cosa científica pura, datos, números, la sugerencia de ellos es que efectivamente traten de no desarrollar deportes de un impacto demasiado importante, porque al igual que un neumático que tú lo sometes a un camino de tierra versus un camino de cemento, puede interferir en la durabilidad de los implantes y podrían durar menos. Por lo tanto, uno en general hace una sugerencia, y es que se trate de evitar los deportes que generen demasiado impacto y se favorezcan deportes que tengan, por el contrario, menos impacto y menos riesgos. Nos queda claro entonces, se puede volver a hacer actividad física después de una cirugía de prótesis de cadera, ojalá que no sea de alto impacto. Sabemos que no va a incidir entonces en la durabilidad de la prótesis. Y en ese sentido, doctor, los pacientes que vuelven a hacer actividad física
me imagino que en su proceso pasan por una rehabilitación, una recuperación. ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué tan importante es la rehabilitación kinésica? Es fundamental. ¿Ah? Esto es como cuando uno quiere aprender a andar en bicicleta. ¿Ah? Hay todo un proceso de recuperación que es paulatina, que parte desde el primer día de la cirugía, en la cual el kinesiólogo va a asistir a los pacientes, caminan con ellos, con los bastones, le enseñan a subir escalera, etcétera, etcétera. Pero después viene un periodo que en general oscila más o menos 2 meses, en que los pacientes dejan los bastones. Una vez que dejan los bastones, pueden progresivamente integrarse a algunos lugares donde se puede realizar terapia kinésica funcional. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ya de una u otra manera van exigiéndoles desde el punto de vista físico un poquito más y preparándolos para poder volver a sus actividades deportivas. En general, en promedio, los pacientes pueden volver a hacer actividad física o deportiva después de los 4 a 6 meses. ¿Ok? ¿Y por qué esto? Porque es súper importante darle a los implantes el tiempo necesario para que se adapten al cuerpo, lo que se llama la integración de los implantes al hueso, de tal manera que eso sí que no sacrifique la pequeña movilidad que pueden tener los implantes y de una u otra manera afectar que se integren en el hueso, y eso sí que influye en la durabilidad de los implantes. Entonces, por lo tanto, siempre uno recomienda que a partir del 4º a 6º mes los pacientes puedan progresivamente aumentar su actividad deportiva. Nos queda claro entonces ese proceso, pero tengo una duda, doctor. ¿Va a ser más tiempo, más corto el tiempo de rehabilitación, por ejemplo, para los pacientes que no tienen como objetivo practicar algún deporte? Absolutamente. Y tiene un poco que ver con el hacer o no hacer terapia funcional o terapia o reintegro. Los pacientes que no necesitan hacer deporte o que son sedentarios, obviamente que tienen procesos de rehabilitación que son bastante más lentos y generalmente oscilan más o menos los 2 meses. Los pacientes que necesitan o que quieran hacer actividad física deportiva, más bien oscila en los 4 o 6 meses. Doctor, y en la pregunta anterior usted tocaba un punto bastante importante, que eran los deportes de alto impacto versus los que son de bajo impacto. En ese sentido, ¿hay deportes recomendados para un paciente que tiene prótesis, algunos que no sean tan recomendados o algunos que directamente estén prohibidos? Muy buena pregunta. En mi experiencia, yo tengo pacientes que realizan prácticamente todos los deportes. Tengo pacientes que juegan tenis, incluso tengo pacientes tenistas profesionales que están en la tercera edad y que han tenido un reintegro excelente en su actividad deportiva. Usted dirá, mira, pero el tenis igual corren, igual se deslizan, igual saltan. Sí, efectivamente, pueden hacerlo. Y tengo pacientes que hacen mountain bike, pacientes que juegan fútbol en ligas, etcétera. O sea, de verdad que la capacidad de volver a hacer deporte es espectacular, es excelente. El tema, y como te digo, y ahí uno siempre deja la semilla de la duda, que eso eventualmente pudiese afectar a largo plazo la durabilidad del implante. Hasta la fecha, no hay evidencia que sustente esa postura. ¿Okay? No duran necesariamente menos los implantes de aquellos pacientes que realizan actividad física más de impacto. ¿Okay? En general, todos los deportes que en estos consensos de expertos se recomiendan efectivamente son la bicicleta, la natación, el trekking. En pacientes que tienen experiencia deportiva previa pueden jugar tenis, sobre todo tenis dobles, y con reparos, por decirlo de alguna manera, los pacientes pueden hacer fútbol, artes marciales y otro tipo de actividades, por ejemplo, acuáticas, etcétera, etcétera.
En general, yo te diría que el escenario y el espectro de pacientes que tengo yo operado de prótesis, prácticamente vas a encontrar en absolutamente todos los deportes pacientes que tienen puesta una prótesis y que hacen su actividad deportiva, ¿ya? Ahora, el tema es también que es muy importante qué grado de recuperación tienen los pacientes después de la prótesis. ¿Son capaces de lograr un nivel previo? Entonces, en general, cuando uno compara los resultados de los pacientes que son sometidos a cirugía protésica justo antes de la operación y después de la operación, hay un salto cuántico en términos de la capacidad de hacer ejercicio. Cuántico. Si uno compara el nivel que tenían los pacientes previo a los síntomas y después con la prótesis, los pacientes más o menos en un 85% alcanzan a tener su nivel previo. Son dos situaciones distintas, pero igual se refleja en forma contundente la capacidad de recuperación que tienen los pacientes después de la cirugía prótesis. Buenas expectativas entonces para deportistas profesionales que tienen que someterse a este tipo de cirugías. Doctor, ¿y hay algunas complicaciones o algunas situaciones particulares que se puedan asociar a la prótesis de cadera y a la actividad física o deportiva? Sí, efectivamente. Yo te diría que hay dos situaciones que son las más riesgosas y que tienen que ver con complicaciones inherentes a la cirugía de cadera protésica. Una es que efectivamente la bolita de la prótesis se desconecte de la otra pieza, y eso es lo que se llama una luxación protésica. La otra gran complicación efectivamente son en aquellos pacientes que ya hacen actividad física muy extrema. Tengo pacientes que hacen mountain bike, que hacen descenso, etcétera, etcétera, y que producto de una caída puede tener lo que se llama una fractura periprotésica, o sea, que se fractura alrededor del implante, y obviamente que no es una fractura común y corriente, sino que hay un implante entre comillas de por medio y hay que hacerse cargo no solamente de la fractura, sino que también la consecuencia que generó, en este caso en la prótesis, ¿ya? Yo diría que esas son las dos grandes complicaciones que potencialmente pueden tener los pacientes y que eventualmente pueden requerir algún tratamiento adicional por el especialista, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Pero hay que tenerlas en consideración y los pacientes tienen que estar conscientes de los riesgos que existen al realizar las actividades deportivas en este caso. Doctor, usted mencionaba al inicio de la entrevista que estas prótesis no duelen, pero me imagino que durante una cirugía esta prótesis se inserta en otra parte del hueso, tiene que ser aceptada por el cuerpo. ¿Se pueden presentar molestias, dolores luego de la cirugía? Hay un periodo de la recuperación que obviamente que los pacientes tienen dolor y tienen molestia. Gracias al avance en los procesos anestésicos y en el uso de analgésicos, ha disminuido pero considerablemente el tema del dolor asociado a la cirugía, ¿ah? Y posteriormente, obviamente, que hay un proceso de cicatrización, etcétera, que es esperable que existan molestias. Pero cuando uno evalúa a los pacientes a los 3 o a los 6 meses, la verdad es que la recuperación es muy, muy importante. Sobre el 90% de los pacientes sometidos a cirugía protésica tienen excelentes y buenos resultados, y eso es un tremendo éxito. Tanto es el éxito de la cirugía protésica de cadera que fue elegida como la cirugía del siglo. Hay un artículo muy bueno que hizo distintas encuestas en distintas especialidades, subespecialidades, y se comparó cuál era la repercusión de la enfermedad en el paciente y cuál era después de la cirugía el grado de recuperación, el grado de satisfacción del paciente, la parte económica, etcétera, etcétera. Y la cirugía protésica de cadera fue elegida como la cirugía del siglo. Estamos hablando de que no solamente los pacientes se recuperan, sino que se recuperan excelentemente bien. Por lo tanto, en general, ya habiendo pasado este periodo, entre comillas, postoperatorio inmediato, posteriormente los pacientes en general tienen una funcionalidad espectacular y una calidad de vida muy, pero muy plena. Y además de en esa calidad de vida plena que usted mencionaba que alcanzan
las personas que son sometidas a esta prótesis de cadera, a esta cirugía, ¿cuánto se pueden demorar en volver a trabajar? Mira, en general va a depender básicamente de qué tipo de trabajo desempeñen los pacientes antes de la cirugía. Aquel paciente que tiene una actividad física más importante en su trabajo, ¿no es cierto? Que tiene que hacer fuerza, que tiene que subir escalera, bajar escalera, en definitiva, que tenga una demanda física más importante, te va a demorar obviamente más que aquel paciente que tiene un trabajo de escritorio. En general, los distintos estudios muestran que el reintegro al trabajo demora más o menos entre 1 y 4 meses. ¿Ya? He tenido pacientes que a la semana o a las 2 semanas están yendo a trabajar detrás de un escritorio, pero los estudios y los reportes muestran que en general ese es el plazo, entre 1 y 4. Los pacientes que se demoran más, obviamente, son los pacientes que tienen mayor demanda física en su trabajo, y también hay un tema muy importante que es el tema laboral y el tema de las licencias médicas, y que obviamente que pueden haber pacientes que son más gananciales y que retrasan, entre comillas, su reintegro al trabajo, no porque se sientan mal, sino que para tener también obtener un beneficio en ese sentido, ¿vale? Pero en general los pacientes se recuperan bastante rápido, y en promedio te diría que cerca del 80%, 70% de los pacientes al mes ya están en condiciones de volver a su trabajo. Doctor, usted destacaba los casos de éxito de esta cirugía, el buen pronóstico que tiene, incluso para quienes practican deporte, actividad física de manera profesional. Hay algunos comentarios, hay algunas dudas también que pueden surgir en torno a la actividad sexual. ¿Se puede tener una vida sexual plena después de una cirugía de prótesis de cadera? Bueno, este es un tema súper importante, a veces es un poco tabú, pero cada vez más te llegan los pacientes a la consulta diciendo y amargados, porque no solamente han tenido un menoscabo físico y no pueden hacer lo mismo desde el punto de vista funcional, y en ese sentido los pacientes te dicen, ¿sabe qué, doctor? Ya no puedo estar ni con mi pareja. Es tanto lo que me duele que evito a toda costa tener actividad sexual con mi pareja. Es un tema súper importante, súper relevante. Todos sabemos la importancia que tiene la vida pareja, la actividad sexual. Y en general yo te podría decir que los pacientes pueden, después de una cirugía protésica, tener una vida sexual bastante plena. En general es más complicado obviamente para la mujer que para el hombre, por obviamente cae perogrullo las posiciones que tiene o que adopta la pierna en la mujer, que es diferente a la del hombre. Sin embargo, te podría decir que el espectro de alternativas que existe en términos de la actividad sexual misma es tremendamente amplio. Por lo tanto, en general, yo te diría que es un elemento importante, es un elemento que los pacientes pueden recuperar después de la cirugía, y un elemento que obviamente agradecen profundamente los pacientes que son sometidos a cirugía protésica de cadera. Claro, porque es uno de los aspectos también que les causa problemas, que les causa importantes situaciones complejas. Absolutamente, en su vida diaria. Además de todas maneras, o sea, te puedo comentar que me ha tocado pacientes en las cuales, entre comillas, su pareja se fue, abandonó el hogar, porque no podían tener actividad sexual. O sea, es un tema tremendamente relevante y bajo distintos aspectos. Doctor, usted también mencionaba los reconocimientos que ha tenido la cirugía de prótesis de cadera. Me imagino que se están realizando avances, se sigue investigando, y en eso actualmente se realizan algunas cirugías protésicas con asistencia robótica. ¿Tiene alguna utilidad en este sentido? ¿Hay puntos que se mejoran? Mira, efectivamente la cirugía robótica ha tenido un desarrollo muy importante, no solamente en cadera, sino que también en otras especialidades. Y es una tecnología que obviamente llegó para quedarse. Nosotros afortunadamente aquí en la clínica alemana tenemos el único robot que existe en Chile disponible para asistir cirugía robótica de cadera. Y lo hemos estado usando desde el 2018
con mucho éxito y hayamos operado muchos pacientes con asistencia robótica. Yo te diría que en mi experiencia han sido básicamente dos los elementos más importantes de la implementación de la cirugía robótica en cadera. Uno es que te entregue información muy exacta con respecto a la posición en que tú estás poniendo los implantes, y eso puede de una u otra manera influir en las tasas de riesgo de que te luxes, que se salga la bolita de su sitio. Y lo otro que también es importante y que es una causa de litigio súper importante en Estados Unidos es la dismetría o la discrepancia que pueden quedar en la longitud de las piernas después de la cirugía. Aquí también te dice en forma bastante exacta cuán larga o corta o igual estás dejando la pierna con el implante que tú elegís. Por lo tanto, es una cirugía o es una alternativa tecnológica útil. Nosotros poco a poco estamos cada día desarrollando más y más cirugía protésica robótica y yo creo que es útil. Que eso vaya a incidir en la durabilidad de los implantes o que puedan desarrollar más deporte o menos deporte o una actividad física sexual más acá o más allá, eso está por verse. La verdad es que no existe todavía estudios que puedan demostrar la utilidad de la cirugía robótica en ese aspecto. Falta todavía para eso. ¿Y todos los pacientes pueden ser candidatos a una cirugía con asistencia robótica o depende si se trata de algún caso más complejo? Todo paciente puede ser sometido a cirugía protésica con asistencia robótica. No hay limitaciones ni de edad, ni de masa corporal, ni de sexo, ni de deformidad. O sea, todo paciente eventualmente es un candidato a ser sometido a cirugía protésica con asistencia robótica. Me imagino que en torno a este tema, a los avances y simplemente a lo que significa este tipo de cirugía, usted debe haber escuchado varios mitos, algunas preguntas frecuentes. ¿Qué es importante destacar ahí o dentro del listado que usted me imagino que debe tener? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que deben ser desmentidos? Mira, el primer mito, y que me interesaría como dejarlo súper claro, es que les dicen a los pacientes: tienes que aguantarte hasta que ya no des más. Y eso significa que muchas veces los pacientes llegan, algunos en silla de ruedas, algunos con 2 bastones con una cojera muy significativa, con un deterioro de su masa muscular muy importante, con un estado depresivo muy profundo. La idea es que todos esos factores que te acabo de nombrar enlentecen en forma significativa la rehabilitación después de la cirugía protésica. Por lo tanto, no se trata de ir a ponerse una prótesis de cadera con el primer dolor, con la molestia. Si yo tengo un dolor y se me quita con un analgésico común y corriente, con un paracetamol por ejemplo, y me puedo esperar un tiempo, bienvenido sea. Pero sí, si es que hay uso de antiinflamatorios permanentes, con todas las consecuencias que con ello puede existir, desde el punto de vista renal, desde el punto de vista cardiológico, desde el punto de vista estomacal, que le caen mal los remedios, la sugerencia es: tomen la decisión, opérense. Muchos pacientes, innumerables pacientes, después de la cirugía, te dicen una frase que te la puede corroborar cualquier cirujano de cadera, y es que: doctor, ¿por qué no me operé antes? Ese es un primer mito. Entonces, no esperarse hasta las últimas. Tiene que haber una molestia, tiene que haber un dolor, pero no estar severamente limitado. El otro mito urbano que existe con el tema de la prótesis es que van a tener que guardar reposo prolongado en cama. Eso no es cierto. Hoy por hoy, el 99% de los pacientes que son sometidos a una cirugía protésica se levantan entre el primero y el segundo día y caminan. Y los pacientes se van caminando a la casa. Los pacientes a la tercera o cuarta semana ya están manejando. Los pacientes a los 2 meses ya están sin ningún tipo de asistencia. Los pacientes a los 4 meses ya pueden hacer deporte. Entonces, los procesos son mucho más largos, o sea, mucho más rápidos que lo que la gente cree. ¿Okay? Yo te diría que básicamente esos dos son los grandes mitos.
La vida sexual es otro mito, que nunca más vas a poder tener vida sexual después de una prótesis. También ya lo conversamos y es absolutamente diferente. Y en general, yo te diría que el punto de vista del impacto en la vida diaria que genera la cirugía de prótesis de cadera en los pacientes es enorme, enorme. Los pacientes vuelven a ser felices, los pacientes vuelven a poder interactuar con sus nietos. Muchos pacientes me decían, no me puedo hincar a jugar con mi nieto, a jugar con mi hijo chico. No puedo, porque me duele, porque me limita. Y no estoy dispuesto a perderme esta etapa. Bueno, la cirugía prótesis de cadera les permite volver a disfrutar de esas cosas tan simples, pero a la vez tan importantes de la vida, como es la cosa social, la familia. Súper importante lo que usted mencionaba de estar atentos también a estas dolencias físicas, no esperar a que imposibiliten prácticamente todas las actividades diarias y que el dolor sea invalidante finalmente. Personas que usted mencionaba llegan en silla de ruedas, no esperar hasta ese punto, consultar antes, estar atento y tomar la decisión para también que el proceso de recuperación, lo mencionaba usted, sea más rápido, sea más eficiente. Muchas gracias, doctor Pedro Pablo Amenábar, traumatólogo de Clínica Alemana, por haber conversado con nosotros este día. Desmentimos varios mitos también en torno al deporte, en torno a la actividad física, a los niveles que alcanzan los deportistas profesionales. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedamos abiertos a cualquier futuro encuentro que podamos tener. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.